Buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener hoy jueves y el próximo jueves la discusión alrededor de dos documentales. Este primero es Objetos Dormidos de la profesora Ingrid Kummels, y el siguiente jueves es El Archivo Cordero de la profesora Gabriela Zamorano. Titulamos a este ciclo de conversación El lenguaje de lo sensible a través de dos documentales, ¿no? Objetos Dormidos tiene una larga historia, como nos va a contar un poco Ingrid. En el 2014, Diana Guzmán, María Morera, Gaudencio Moreno y Orlando Villegas, representantes de los Cotiria de Bonano y Huiraponá de Desana de la Amazonía colombiana, visitaron el Museo Etnológico de Berlín a raíz de la invitación por parte de antropólogos alemanes. Por primera vez se reencontraron con objetos pertenecientes a su cultura, los cuales Theodor Brumberg, y no sé si me equivoco en pronunciarlo, había llevado a Alemania desde hace más de un siglo. Su visita suscitó reflexiones y preocupaciones en torno a la herencia cultural dormida y aquellos saberes resguardados en el depósito del museo. Entiendo que ustedes han visto el documental, pero vamos a proyectar solamente el tráiler como para ponernos en ambiente y poder dar paso a la conversación. Quiero agradecer a todos ustedes los que están aquí presentes, por el gran esfuerzo que han hecho por permitirnos venir hasta acá, en donde ustedes guardan objetos culturales de nuestro antepasado. Para nosotros es muy importante porque nos permite reencontrarnos con nuestros ancestros. Es volver a tener cerca a nuestras raíces. Hay cosas que hemos perdido, pero que gracias a ustedes pues las podemos volver a ver. Les comentaba que en la bodega de esta planta del edificio están las colecciones de las Américas, y en este edificio tenemos 300.000 piezas. La colección en total del Museo Etnológico abarca 500.000 piezas, o sea, 500.000 de piezas de todo el mundo. La organización de la bodega es por materiales más o menos, o sea, lo que pueden ver ustedes muy bien, todas las cerámicas están juntas, la cestería está junta, o sea, los grupos de piezas están juntos. Y decía que harto baupe ya va di tima ko tiria dia sapotare bepe basar hiriare mari ma potare manare dari kaje cima poiko dari kaje makaya. Con esta colección traído por el señor Kurt Brumberg, que pensó en nosotros, en ese lugar tan lejano como el Bopés. Podemos seguir hablando del saber. Tal vez materialmente en nuestros pueblos no lo tenemos, pero nuestro conocimiento, el patrimonio inmaterial está con nosotros. Makuyawe, 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 makuyawe. Que por colibai abobe coñatani para yede moño.
Bueno, un segundo, voy a dejar de compartir también. Acá está. Ya. Ujú. Bueno, para conversar sobre objetos dormidos, tenemos esta tarde a la directora del film, a la catedrática Ingrid Kummels, es profesora de Antropología Cultural y Social del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Ella ha realizado estudios de campo etnográfico en México, en Cuba, en Perú, en los Estados Unidos, enfocados a la migración y la creación de comunidades transnacionales, así como la antropología visual y de los medios. Como cineasta ha coproducido varios documentales para la televisión alemana, desde fines de los años 80. Sus documentales actuales incluyen Cámaras Ayuk, Objetos dormidos, su más reciente monografía es Espacios mediáticos transfronterizos, el video Ayuk entre México y Estados Unidos. Ella además ha sido también profesora invitada, visitante en la maestría de Antropología Visual en la Universidad Católica, ha codictado un curso con la profesora Gisela Canepa sobre antropología y archivo, y tienen una publicación conjunta que salió este año. Para comentar tenemos al profesor Guillermo Salas, quien es doctor en antropología por la Universidad de Michigan, es magíster en ciencias sociales por la Universidad de Chicago. Su trabajo de investigación incluye los siguientes temas: la articulación de narrativas de modernidad, regionalismo, ideologías de diferenciación étnico-racial, las relaciones entre industrias extractivas y sociedad rural, las prácticas indígenas de relacionamiento con el paisaje, prestando atención, por un lado, a las prácticas de cohabitación y comensalidad, y por otro, a formas de peregrinación y danza devocional. Su último libro fue publicado en 2019 y se titula Lugares Parientes, Comida, Cohabitación en Mundos Andinos, y ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tenemos también al profesor Óscar Espinosa, quien es doctor en Antropología e Historia por New School for Social Research de Estados Unidos, dirige el grupo de investigación en antropología amazónica en la PUC, es miembro del grupo de investigación internacional APOCAMO sobre antropología política contemporánea en la Amazonía Occidental. Sus temas de investigación giran en torno a antropología amazónica, etnohistoria de la Amazonía, pueblos indígenas, política y cultura, medios de comunicación y cultura popular. Su último artículo publicado en el año 2020 es sobre la participación electoral indígena en la Amazonía peruana. Entonces, yo creo que podríamos comenzar con nuestros comentaristas, quizás con Óscar y con Guillermo, y luego pasamos a Ingrid, y abrimos también a las preguntas que puedan tener ustedes que nos acompañan esta tarde. No sé quién desea comenzar. Oscar, si quieres, comienzas. Listo, comienzo entonces. Sí, Gracias. gracias Maquena por la presentación. Solamente añadir que acaba de salir, ¿no? Está saliendo un libro justamente sobre memorias, ¿no? Con el CICEPA hemos publicado un libro editado un libro de historias, violencias y memorias en la Amazonía, viendo casos de Perú y Colombia, ¿no? Y no, agradecerle también a Ingrid por la invitación, por el documental, ¿no? Felicitarla, muy interesante, creo que plantea una serie de temas. Y voy a hacer tres comentarios. Voy a empezar justamente con los museos y decir algo importante, ¿no? Algo que también discutimos mucho en los cursos que yo dicto, relacionados con la historia de la antropología, o sea, cómo la antropología se ha relacionado con los pueblos indígenas. Y una etapa muy importante, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Más de 50 años, 50, 60 años, incluyendo, digamos, fines del siglo XIX, los museos cumplían un rol fundamental en el desarrollo de la disciplina antropológica, ¿no? No solamente un lugar donde trabajaban los antropólogos, digo antropólogos además porque eran mayoría hombres, ¿no? En ese momento, pero además también las lógicas detrás de lo que significaba el trabajo antropológico, ¿no? En ese momento predominaba también la idea de antropología de salvataje, ¿no? La idea de que la sociedad occidental está avanzando, ¿no? A una velocidad muy grande y que entonces, ¿no? Los antropólogos tienen que correr por todo el mundo,
¿no? Visitando pueblos originarios para colectar, ¿no? Material, ¿no? Sobre todo objetos, ¿no? Justamente que es el tema también del documental, qué pasa con los objetos, objetos, cultura material, lo que llamamos cultura material en antropología, pero también, ¿no? Relatos, historias, ya se empieza a utilizar, ¿no? Las tecnologías que van apareciendo también, ¿no? De registro, fotografías, por ejemplo, son importantes. Luego más adelante van a venir también las grabaciones de audio, ¿no? Con relatos míticos, con la lengua, expresiones lingüísticas, cantos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una idea de urgencia muy interesante que se da, ¿no? De preocupación, ¿no? De qué pasa con las culturas originarias. Pero por otro lado también esta idea de concentrar, ¿no? De concentrar objetos, de llevárselos y sacarlos de su contexto, digamos, ¿no? Objetos que son utilizados para comer o para pescar, de repente, ¿no? Aparecen en un sótano o en una vitrina en un museo, ¿no? Entonces la idea de acumular material y también de darnos una imagen fragmentada. O sea, al final hoy en día lo que tenemos es cuando visitamos los museos que recolectaron estos materiales, es que lo hicieron en un momento de la historia, ¿no? Un museo financiaba un viaje que podía durar además meses o años, ¿no? Donde se recolectaba un montón de material, pero no volvían una segunda vez, ¿no? Entonces tenemos una visión también como estática de la cultura indígena, donde la historia desaparece. Uno quiere reconstruir la historia incluso de los objetos, como hizo, por ejemplo, ¿no? Tomás Myers, que falleció también hace relativamente poco. Tomás Myers, para estudiar, por ejemplo, cómo cambia la cerámica shipiba en el siglo XIX, XX, tiene que visitar 25, 30 museos distintos para ir viendo, ¿no? En qué momento se recolectaron los materiales y ver cómo ha ido cambiando la cerámica a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nos da una idea también de qué se entiende. Y luego hoy en día, ¿no? Los museos los museos etnográficos están pasando por un momento muy interesante de, ¿no? Como hemos visto en el documental, o van a ver si no lo han visto todavía en el documental, ¿no? De repensar cuál es su relación con los pueblos indígenas, quiénes son los dueños de estos objetos. Los dueños son los propios indígenas, hay que devolvérselos o no los objetos a los países o a los propios pueblos, a las comunidades. Hay en algunos casos se sacan, ¿no? Con la tecnología también de las impresoras tridimensionales, se sacan copias de objetos, entonces se devuelve el original y el museo se queda con una copia. En fin, hay una serie de cosas que están pasando, interesantes también en los museos que valdría la pena discutir, conversar, ¿no? Un segundo comentario tiene que ver con el rol de Koch Grünberg. Koch Grünberg es para mí uno de los antropólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX, ciertamente lo es para la Amazonía, y es un antropólogo muy descuidado, ¿no? Poco leído, poco estudiado. Hoy en día muchos lo conocen más por el personaje de la película El abrazo de la serpiente que por realmente su trabajo como antropólogo, ¿no? Nos ha dejado publicaciones hay en castellano también, ¿no? Publicaciones que se han traducido de él, de su trabajo de campo, que es muy interesante, y de su propia relación con los indígenas, ¿no? Y creo que en ese sentido hay dos cosas que me parecen fundamentales que quiero rescatar de él, ¿no? Uno es que se adelanta, ¿no? Más de 10 años antes que Malinowski, Koch Grünberg es de los antropólogos que están insistiendo, ¿no? En la necesidad y la importancia de que para poder entender, ¿no? Otra sociedad, otra cultura, ¿no? En este caso el mundo indígena, uno tiene, y lo dice literalmente, hacerse indígena con los indígenas. Ir a vivir con ellos, pasar el tiempo, ¿no? Entrar, digamos, a la vida cotidiana y desde la vida cotidiana, desde una relación cercana con la gente, poder entender realmente qué es lo que quieren hacer. Pero además, digamos, es de los primeros antropólogos que también actualiza su trabajo de campo en el momento histórico que le toca vivir, que es la época del caucho. Y es interesante porque es de los pocos antropólogos trabajando en la Amazonía que habla de eso y habla del caucho además de una manera muy crítica. Y él cuestiona, digamos, ¿no? La explotación cauchera y la matanza que hay de indígenas, y él dice, ¿no? Son mis amigos que están muriendo, ¿no? Hay una relación incluso afectiva, personal,
que establece con la gente, ¿no? ¿Cómo explicar entonces, ¿no? El olvido de Koch-Grünberg, ¿no? Yo creo que en realidad eso nos lleva a una reflexión también más de fondo sobre cómo fue el sistema académico, ¿no? Dentro de la antropología ha habido una tendencia a priorizar, ¿no? El rol de las escuelas francesa, británica y norteamericana, es lo que se estudia en la mayor parte de lugares, por lo menos en América Latina, en el Perú, en la católica, ¿no? En los cursos de teoría, se descuidan otras tradiciones académicas, ¿no? En el caso de la Amazonía, la tradición alemana es muy importante para entender los primeros 50, 60 años de trabajo antropológico en la región. Sin eso no se entienden muchas cosas, e incluso después, ¿no? Los efectos que va a tener generaciones de antropólogos que aprenden con otros antropólogos en las universidades, etcétera. Y eso nos lleva a preguntarnos también hoy día, ¿no? ¿Qué tipo de nuevas exclusiones están habiendo, ¿no? Entonces tenemos como dos tendencias, ¿no? Por un lado, toda discusión sobre el colonialismo y la decolonialidad de los saberes, que me parece muy interesante, es decir, ¿no? ¿Qué tipo de saberes, cómo circulan, qué enseñamos en la universidad? ¿No? ¿Qué rol tienen los indígenas en esa misma producción de saberes académicos, ¿no? Que me parece muy interesante, pero por otro lado tenemos un sistema que se está volviendo, ¿no? Un sistema académico que se está convirtiendo en un sistema neocolonial y neoliberal, ¿no? Donde hay la hegemonía de un idioma, donde hay ciertas maneras de funcionar, ¿no? Para la investigación y el trabajo académico, donde ¿no? Un sistema de rankings, donde las universidades funcionan como empresas que cotizan en una bolsa de valores, ¿no? En este caso no es una bolsa de valores, es una bolsa de puntajes, ¿no? Determinados por estos sistemas de ranking, que son una especie, muchas veces empresas privadas, ¿no? Que brindan este servicio y lo que hay que pagar, donde este grupo pequeño de empresas decide qué revistas tienen valor académico, cuáles no, ¿no? Donde revistas donde deciden qué artículos valen la pena de acuerdo a criterios no necesariamente académicos, por ejemplo, solamente si citas, ¿no? A otros autores que han publicado en esa revista, en fin. No quiero generalizar, no todas las revistas funcionan así, no todas las universidades funcionan así, pero sin embargo, ese es el sistema que está comenzando a predominar, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no? La pregunta clave aquí, ¿no? Que plantea, yo creo que de fondo también, no solamente por el rol de Koch-Grünberg y el olvido de Koch-Grünberg, que además murió en la Amazonía, finalmente murió en la Amazonía y está enterrado en el cementerio de Manaos, sino qué pasa con los saberes indígenas, ¿no? ¿Qué pasa con los saberes indígenas? ¿Qué pasa con estas otras tradiciones de hacer antropología que no corresponden de repente a determinados modelos, ¿no? Académicos, hegemónicos en el mundo de hoy, ¿no? Y creo que ahí nos abren preguntas también muy interesantes que uno puede desprender, digamos, ¿no? Si uno va llevando, ¿no? Temas que salen en el documental a otros niveles, ¿no? Y finalmente volver, termino, ¿no? Con esto, volver a los museos y a los indígenas y al documental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese otro lado? ¿Qué pasa con los indígenas, ¿no? Desde la perspectiva de los indígenas, entonces, ¿cuál es la relación con estos objetos, ¿no? En realidad, ni siquiera podemos hablar en un sentido propio de objetos. O sea, ¿son objetos o son sujetos? ¿No? Cuando les cantas, por ejemplo, ¿no? Les hablas, ¿no? ¿Qué tipo de relación se establece entonces en las sociedades indígenas? No solamente en un pasado, ¿no? Digamos, ¿no? A veces mítico, ¿no? Los indígenas de la antigüedad, sino los indígenas contemporáneos, ¿no? Estas personas que viajan a Alemania, ¿no? A visitar el museo, etcétera. Ha pasado también en otros casos, ¿no? Hay un interesante artículo de Steve Rubenstein, que también ya falleció desgraciadamente, sobre la visita de los Shuar al Museo de Nueva York para ver las cabezas reducidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las cabezas reducidas, no? Entonces, en fin, ¿no? Hay una serie de objetos, digamos, que dejan de ser objetos en la lógica indígena para convertirse en sujetos con agencia, ¿no? Sujetos con los que nos relacionamos como si fueran nuestros antepasados, nos relacionamos con sus propias dinámicas, y en ese sentido, ¿no? La pregunta de por qué los indígenas no crean museos también, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ¿cómo recordamos el pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con los objetos? ¿Qué hacemos con las cosas, ¿no? Y en ese sentido quiero también brevemente mencionar tres tipos de experiencias, ¿no? Uno es el debate que hubo en torno a la Casa Arana. La Casa Arana, recuerden, ¿no? Julio César Arana era este gran cauchero
¿no? Empresario cauchero peruano, ¿no? Su casa central donde, digamos, explotaban, también tenía casas en Iquitos y en Europa, pero ¿no? La casa donde recolectaban el caucho como la sede central, digamos, ¿no? De su empresa cauchera. Y el gobierno colombiano plantea, ¿no? Justamente en este siglo, ya aproximándose a los 100 años de las denuncias, ¿no? y del juicio de Arana, se plantea qué hacer con esta casa, ¿no? Y plantea hacer un museo. Y la gente que vive en la zona, lo que llamamos hoy día la gente del centro, ¿no? Los antiguos huitotos, muinanes, boras, andoques, etcétera, los que fueron víctimas, digamos, de la violencia cauchera, dicen no queremos un museo, queremos una escuela. No queremos mirar al pasado, queremos mirar al futuro, ¿no es cierto? Y al final, bueno, termina haciendo una negociación. Entonces funciona como una escuela, pero también uno puede visitarla como museo. Es decir, quedó una especie de situación híbrida, ¿no? Un segundo caso es el Museo del Indio en Río de Janeiro, ¿no? Que fue una iniciativa también de Darcy Ribeiro, otro antropólogo importante que trabajó en la Amazonía, entre otros proyectos. El Museo del Indio que, bueno, ahora también está cerrado por la pandemia, pero también hubo una serie de discusiones al respecto, y donde funciona de una manera interesante, porque tiene también, es un proyecto híbrido, porque tiene una parte que funciona como archivo, efectivamente, ¿no? Donde se recolectan no solamente pues objetos, también, sino publicaciones, por ejemplo, todas las tesis, o un porcentaje muy alto de tesis producidas en Brasil, o antropólogos trabajando en el Brasil con pueblos indígenas dejan copias de sus tesis ahí, pero también tiene una sola sala de exposición que siempre es temporal, y los encargados en hacer digamos, los encargados del trabajo museográfico, los curadores de la muestra, son siempre una comunidad indígena, ¿no? Entonces invita a una comunidad indígena y con ellos, digamos, ¿no? El personal del museo trabaja, qué quieren mostrar, cómo lo quieren mostrar, qué quieren hacer con ese espacio, ¿no? Entonces, digamos, es una situación híbrida, ¿no? Donde se combina también. Y finalmente, digamos, en el Perú, ¿no? ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, hubo un proyecto, ¿no? Durante algunos años de crear un museo de la memoria Xánica en la ciudad de Satipo, por ejemplo, para recordar el conflicto armado interno, ¿no? Y nunca funcionó, ¿no? Y más bien lo que hay son, en algunos casos pocos, también creo que son 2 o 3 en la Amazonía peruana, hay algo más en Brasil y Colombia, de centros culturales, ¿no? O sea, la idea del centro cultural, ¿no? Donde nuevamente, ¿no? Como en el caso de la Casa Arana y la escuela, ¿no? Lo que los indígenas quieren es mirar al futuro, ¿no? Mirar al presente, ¿no? Digamos, el centro cultural como un lugar de reunión, no solamente para actividades culturales que habría que también, ¿no? Desde qué lógica, qué le llamamos una actividad cultural, ¿no? Como la católica tenemos nuestro centro cultural, pero el centro cultural de la católica sería como, ¿no? El centro cultural Xánica o Amahuaca, no funciona, digamos, bajo la misma lógica, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere hacer en ese espacio? Y ese es nuevamente, ¿no? Lo interesante, ¿no? En los 3 casos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere hacer con el espacio? ¿Qué quiere hacer con los objetos? ¿O qué hace con los objetos? ¿No? ¿Qué tipo de relaciones? ¿No? ¿Y qué hace además con la memoria del pasado? ¿No? Si pensamos en el museo como un lugar de archivo y un lugar de memoria, digamos, ¿qué es lo que los indígenas, ¿no es cierto? Y cada pueblo además puede tener distintas maneras de entender su propia historia, su propia memoria, ¿no? Y creo que por ahí, digamos, ¿no? Se nos abren muchas preguntas, ¿no? De muy interesante y rica experiencia, sobre la que también se ha publicado, dicho sea de paso, ¿no? Hay unos artículos muy interesantes que ya se publicaron no hace algún tiempo sobre esta experiencia. Recordar nuevamente a Koch Greenberg, ¿no? Olvidado de la historia, y pensar, digamos, ¿no? En hacia dónde queremos ir en relación de saberes con los pueblos originarios y pueblos indígenas, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, realmente interesante pensar en torno a los debates y también pensar en torno a las relaciones que se tienen, digamos, de cómo considerar, digamos, las relaciones que se sostienen entre, digamos, pobladores
indígenas y los objetos en sí mismos, ¿no? Si son objetos, si son sujetos, ¿no? Y toda la historia en relación también con, digamos, quién lleva los objetos a Alemania, ¿no? Y todo ese entramado también de discusiones alrededor de los espacios en sí mismo y de la memoria, ¿no? Entonces, continuamos con el profesor Guillermo Salas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Ingrid, muchas gracias Makena por la invitación. Muy interesante el documental. A ver, yo voy quiero tocar unos temas que en términos más generales, en principio pensando en los objetos, o sea, qué son los objetos y cómo en principio un objeto nunca es un objeto aislado, ¿no? O sea, un objeto siempre está en relación donde sea que esté, ¿no? O sea, esté en un museo, esté en la Amazonía, esté en su pupitre en este momento, al costado, estén ustedes sentados encima de él, un objeto nunca está aislado, ¿no? Siempre está en relación, en principio, pues con, podemos decir, otros objetos, pero también con seres humanos, ¿no? Para que un objeto emerja como objeto, tiene que estar en interacción con un ser humano. Y esto relaciona también a la idea de los signos, ¿no? Los signos, en todas las teorías de signos que tenemos, nunca están aislados, ¿no? Un signo es un signo porque siempre está en relación con otros signos. No puede existir un signo que esté aislado, y eso está en el corazón mismo de la definición de signo de Saussure, que es esta definición muy clásica, ¿no? Que dice que el signo es algo negativo, que solito no puede existir, que solo existe en oposición a otras cosas. Entonces, combinando las dos cosas, tenemos que en la semiótica de Peirce, un signo tampoco puede ser algo que no tenga materialidad. Entonces, un signo siempre es un objeto, ¿no? Siempre tiene algún tipo de materialidad en el que está, que es el medio a través del cual se puede transmitir, sean las ondas de aire que ahorita estoy produciendo, ¿no? Y que por toda esta mediación tecnológica, que no podría explicar cómo funciona, que me parece más o menos mágica, llega a todos ustedes, ¿no? Que me escuchan. Pero eso es imposible sin la materialidad de la vibración del aire que mueve nuestros tímpanos, ¿no? Literalmente. Entonces, los signos y los objetos, esta idea de que hay un mundo simbólico y hay un mundo de la materialidad, que son dos mundos diferentes, es muy cuestionada por una semiótica que piensa los signos como objetos, ¿no? Que siempre son objetos, sean formas de mover el cuerpo bailando, sean una taza que estoy agarrando en este momento, o sean estos objetos que están en el museo, que hemos visto en el documental, ¿no? Y entonces tenemos que ahí está este cuestionamiento de la separación entre lo simbólico y lo material por un lado, pero también tenemos que los seres humanos en general no podemos ser otra cosa que, o sea, emergemos como seres humanos por nuestras interacciones con otros seres humanos y con cosas. O sea, no podemos ser sino un nodo de relaciones con objetos y con otros seres humanos, ¿no? Entonces vivimos los seres humanos como en una ecología de objetos y de otros seres humanos y de relaciones sociales humanas. Digamos, va a haber gente que va a decir que las relaciones sociales también incluyen a los objetos, ¿no? Que en el fondo la relación social es cualquier tipo de relación, sea con el suelo, con este pupitre, con la silla en la que están sentados, o con los objetos que están en algún espacio en la Amazonía o en el museo en Berlín. Entonces, así como los seres humanos estamos viviendo en esa ecología de objetos y personas, los objetos están viviendo en ecologías con otros objetos y con personas, ¿no? Entonces,
en el objeto este que está en el museo catalogado en un archivo, en una vitrina, está obviamente en relación con estos otros objetos, los estantes, el edificio y todos los curadores, los etnógrafos que van, que los revisan, qué sé yo. Y si pensamos ese mismo objeto en el Baupés, también está en una ecología de relaciones entre personas y objetos, ¿no? Entonces, creo que, por otro lado, esta forma de ver la relación de qué son los seres humanos y qué son los objetos desestabiliza algo que está mucho en el corazón de ideas en las que se basa, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Que es la discontinuidad entre los objetos y las personas, que es lo que Marx dijo que era el fetichismo de la mercancía, en oposición a la economía del don de Moss, en el que cuando uno da una cosa a un objeto, ese objeto no puede estar desasociado de la persona que le da. O sea que hay una continuidad entre objetos y personas. Y hay toda una literatura actual en que muestra cómo, no en sociedades así como muy diferentes, sino en cualquier espacio de una sociedad europea o norteamericana o en cualquier lugar, es muy claro cómo las personas están construidas por objetos, ¿no? También, o sea que hay continuidad entre objetos y personas. Entonces, eso es lo que yo creo que está en el corazón del documental, en el que vemos cómo hay un esfuerzo desde esta institución para reconstituir y reconectar formas de ecologías de objetos y personas que en algún momento se distanciaron por la práctica de la investigación etnográfica, ¿no? Y el coleccionismo y este armado de colecciones etnográficas y su repositorio en museos como el que hemos visto, ¿no? Entonces, esta desestabilización entre personas y objetos, entre materialidad e inmaterialidad, en el caso, o sea, todo lo que les he dicho parte de aparato conceptual que emerge de la modernidad, si quieren. Pero si vemos la práctica y cómo la gente cotidia, huira, está hablando y relacionándose con los objetos y practicando con los objetos, es claro que ni siquiera la categoría objeto tiene sentido, ¿no? O sea, no hay esa división entre sujeto y objeto. Ellos claramente lo dicen literalmente, ¿no? Estos no son, están vivos, ¿no? Están durmiendo, y muestran cómo también muy claramente o sea, los objetos siempre viven en interacción con narrativas, con historias, con cosas que la gente dice. Y es muy claro cómo esto de qué es un objeto en relación un objeto solo puede ser en relación a otros objetos y a otras personas, ¿no? Y esta parte en el documental donde la gente, ellos están reordenando los objetos en directo diálogo con las narrativas sobre cómo es el mundo, es justamente eso, ¿no? Están diciendo, oye, pero ¿qué han hecho con estos objetos? Están totalmente desordenados. Tenemos que ponerlos en cierto orden, en cierta vinculación de objetos con otros objetos y con las narrativas que estos objetos han emergido, con las cuales han emergido, bueno, ya, o sea, se ven cómo las categorías no funcionan, o sea, con estas personas que son al mismo tiempo objetos, ¿no? Que están dormidos. Entonces, cuando yo digo objetos, igual les sigo haciendo violencia a las categorías indígenas con las cuales la gente se relaciona con estos sujetos objetos, diría, estas personas objetos. Y entonces allí no solo hay esta historia, ¿no es cierto?, de la economía política del conocimiento y que está inscrita en la colección de los museos, en la constitución de los museos etnográficos, y las posibilidades que da eso, ¿no? Porque también hay que verlo del otro lado. O sea, si no habría habido esa colección, estas personas jamás hubieran podido ir a reencontrarse con esos objetos, ¿no? Bueno, quizás esos objetos seguirían en sus comunidades, quizás no se sabe. O sea, pero hay esa oportunidad de poder ir a Berlín a encontrar objetos que de otro modo quizás no podrían interactuar con ellos, ¿no? Entonces,
Es una paradoja y hay ambigüedad allí, ¿no? Y justamente los esfuerzos de los curadores, de quienes, y Ingrid está involucrada, entiendo, en este proyecto, de que hay este reencuentro de trayectorias de objetos y personas, están aprovechando las potencialidades de los objetos y tratando de reconstruir esa relación entre instituciones como los museos etnográficos y las comunidades de las cuales los objetos de las colecciones provienen, ¿no? Entonces hay esta economía política por un lado, pero hay también la diferencia ontológica, ¿no? O sea, que no es solo conocimiento en términos de cómo entendemos nosotros el conocimiento, sino que la misma relación con los objetos ya pone en cuestión la categoría sujeto-objeto. Pone en cuestión qué son esas cosas que están allí. ¿Son cosas? ¿No son cosas? ¿Son personas? Si son personas, ¿cómo es posible que estén ahí metidas en unos estantes? ¿No? Y allí es bien interesante lo que logra capturar el documental, que a mí me encanta, o sea, la sensibilidad de la señora María, es impresionante, o sea, y las preguntas, ¿no? Y es así como muy fuerte, y dice, oye, ¿para qué han traído estas cosas aquí? ¿No? O sea, bueno, nosotros accedemos a la traducción, ¿no? Al castellano, y dice, ¿con qué idea trajeron esto aquí? ¿No? Y otro de ellos dice, ¿qué sienten cuando nosotros les reclamamos por los plumajes? ¿Qué sienten? O sea, esta relación pues no es una relación intelectual con los objetos, es una relación entre seres, es una relación emotiva, afectiva, que está, yo creo, bien capturada en lo que podemos ver, ¿no? En el documental, ¿no? Hay una parte justamente que tiene que ver con toda esta cuestión de sujeto-objeto, persona, pensamiento, signo, que es cuando cae el rayo y crea estas bolas transparentes, estos cuarzos, y que las personas están diciendo que eso es el pensamiento entiendo algo así como un chamán, o un brujo, un curandero que está enviando su poder y su pensamiento a través del rayo que se materializa, que esté expresado en esa bola de cuarzo, que además con el tiempo va a comenzar a tener efectos en la gente que vive por allí, ¿no? Entonces está muy claro allí cómo todo eso está relacionado, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que todos estos elementos están en el documental y están cuestionando todo lo que ya mencionó Oscar respecto a la relación entre las colecciones etnográficas, los pueblos indígenas contemporáneos, los procesos de repatriación que comenzaron pues ya hace en los 90s, ¿no? Con, bueno, NAPGRA en Estados Unidos, fue un proceso muy interesante que ha sido muy fructífero de colaboración entre museos y pueblos indígenas. Hay el caso de unos tótems de Coahuila en el Museo Peabody en Harvard, en que uno de estos exploradores que pasó por Vancouver simplemente encontró un campamento de invierno y la gente no estaba pues en ese momento y agarró pues los tótems y se los llevó al Peabody, ¿no? Y recién hace una década, me parece un poquito más de una década, se logró que el museo contrató unos maestros, talladores indígenas de esta comunidad y para hacer unas réplicas de esos tótems que fueron llevados al museo y los originales fueron devueltos a la comunidad, ¿no? Y para instalar los tótems, la comunidad hizo todo el ritual que se debe hacer, todas las prácticas que se tienen que hacer para que los tótems estén en un lugar apropiadamente, ¿no? Entonces, hay un montón de experiencias de ese tipo que creo que son muy productivas y bueno, pero ahí el trabajo por hacer es pues enorme y es gigantesco. Y respecto a eso, a mí me da curiosidad, ¿no? O sea, este documental es de 2014, Ingrid, y quizás nos podrías contar un poquito qué pasó desde el 2014 hasta ahora, no sé cómo han cultivado esta relación, si nos podrías contar un poco más sobre eso. Y nada, reitero mi agradecimiento,
a Ingrid y a Makena por esta oportunidad de compartir un poquito con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Creo que me quedo con tu pregunta de qué son esas cosas que están allí. Esa pregunta me parece en realidad muy sugerente y provocadora, y también la extiendo un poco ahora para que Ingrid nos cuente también esta larga historia de producción, de encuentros, ¿no? Para llevar a cabo este documental, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Entonces, cedo la palabra a Ingrid. Gracias, Ingrid. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, Makena, por esta invitación y muchas gracias por sus comentarios, Oscar y Guillermo, y también agradezco a todos que están aquí presentes. Sí, bueno, ¿dónde empezar? Voy a tratar de no alargarme mucho, ¿no? Pero vamos a decir, creo que quiero empezar primero diciendo que todo esto fue y sigue siendo, vamos a decir, creo que nunca va a parar, un proceso de aprendizaje, de enseñanza. Y entonces, vamos a decir, uno de los aprendizajes míos fue, a pesar que, vamos a decir, claro, como antropólogos, se ha tratado a Koch-Grünberg y su tiempo y sus viajes en el tiempo de Caucho, no, eso se ha estudiado y se trata de balanceando, ¿no? Con las calidades que mencionó Oscar de Koch-Grünberg, como muy humanista y a la vez, vamos a decir, sí hay muchas cosas ambivalentes. Una de las más ambivalentes es que, vamos a decir, él se veía obligado a constantemente estar en esta compra de objetos. Estoy diciendo, como digo, explícitamente digo objetos porque, vamos a decir, se objetivizan y se musealizan, ¿no? A través de este proceso. Y para mí también, aunque vamos a decir, veía ese balance crítico, a pesar de todo eso, en mi mente lo que estaba en el museo era la colección de Koch-Grünberg. Y entonces, vamos a decir, uno de mis mayores aprendizajes es, vamos a decir, realmente sentirlo y vivirlo, que tienen una historia mucho más larga, ¿no? Vamos a decir, Koch-Grünberg es como una pequeña cosita en el tiempo. Y a pesar que esos objetos, me perdonan que lo digo así, pero vamos a decir, estoy buscando un término que forma parte de este proceso que hay que ver críticamente. A pesar que estén en el museo más de 100 años, vamos a decir, todo su conocimiento alrededor de ellos, estas relaciones también de cuales habla Guillermo, también su futuro, ¿no? Eso es algo un tema que ustedes han tocado. No se trataba procesualmente y para mí eso también es lo que expresa que están dormidos ahí, ¿no? Que están inertes. Eso es el análisis de Diana Guzmán, una de las protagonistas y representantes que vino. Y eso ella también lo explica muy bien, que quiere decir que uno no está difundiendo este conocimiento que se está quedando estancado y que de cierta manera no lo aceptamos como parte de un conocimiento muy importante de nuestra humanidad. Ok, eso es un poco tratando de resumir el aprendizaje. Voy a hablar ahora más de la película misma. Tienen mucha razón que vamos a decir, somos 3 antropólogos los que ideamos un poco y organizamos todo esto bajo un aspecto de dialogar con las sociedades y los descendientes de las personas de donde provienen. Y por otra parte, nosotros somos, si lo queremos o no, representantes de la sociedad de donde viene Theodor Koch-Grünberg. Entonces, de estos 3, yo era la que menos conocía el estudio de caso, pero mi colega Michael Kraus fue el que inició todo esto, invitó a los 4 y eso fue un proceso largo que duró 2 años y hablar con la gente de la comunidad. Mi colega Ernst Halbmeier de Marburgo
es profesor en la universidad donde está guardado el legado de Koch-Grünberg. Y entonces entro yo porque el museo está en Berlín, pero el proyecto a la vez está ubicado en una universidad. Entonces, cuando nos aprobaron el proyecto, ¿no? Los costos por el lado de la Fundación Volkswagen, ellos nos mandaron una evaluación, ok, positivo, tienen dinero, pero lo queremos documentado de A a Z, ¿no? Vamos a decir, prácticamente graben todo, eso es lo que decía el evaluador. Entonces, simplemente yo, por ser la menos conocedora de todo este asunto y estar en mis quehaceres universitarios, yo dije, bueno, a ver, como soy cineasta, pero vamos a decir, no lo he practicado siempre, ¿no? Tenía una fase mucho más fuerte de eso antes de convertirme catedrática. Y entonces decidí tomar la cámara y pensé, bueno, la cámara la puedes poner en la mesa cuando te estorba o en un trípode y entonces sigues el diálogo y la conversación. Pero desde los momentos que están al principio de la película, cuando María habla tan fuerte reclamando los plumajes, nosotros no lo entendemos, pero Orlando lo traduce muy elegantemente, que estos objetos son la espina dorsal de su cultura. María nunca lo dijo así, y entonces vamos a decir como estas traducciones en marzo de 2020, estaba aún en MeToo antes de pasar después 3 meses varada en Lima, pero vamos a decir poco antes, estuve en MeToo justamente para recoger esas pequeñas traducciones de la película, ¿no? Y entonces ahí también se me abrió todo otro mundo, ¿no? Estaba en MeToo unas 3 semanas con Michael Kraus y también estábamos completando otras cosas del taller porque están grabadas, claro, todas las conversaciones y quisiéramos sacar eso en un libro. Y entonces vamos a decir, ahí empecé de repente de filmar completamente diferente de lo que yo tenía pensado, ¿no? Ya no puse la cámara estática, sino como pasa en el cine, de repente uno ve todo a través de la cámara, pero eso es importante para mí en el sentido que vi las caras muy, muy pronunciadamente. Y entonces tuve como una percepción, creo que bastante diferente que mis colegas, porque constantemente veía caras preocupadas, algo tensas. También veía mucho, ¿cómo se dice? La gente no siempre reaccionaba, ¿no? Vamos a decir, alguien decía algo como María y no habían como silencios, ¿no? Entonces, de repente filmé esto a manera que yo dije, ay, la Volkswagen no va a estar muy contento con esto. Y se volvió algo más cinematográfico, pero estaba en el medio, ¿no? Y entonces, después de todo este taller, que vamos a decir, ustedes vieron la película, entonces no voy a contar ese proceso, pero después de todo eso, realmente quedó todo el material, ¿no? Guardado y no había mucho tiempo, pero de repente todo esto está insertado en que aquí en Berlín se va a abrir un nuevo museo, el Humboldt Forum. Y claro, con un concepto nuevo y más colaborativo, en eso han trabajado muchos antropólogos alemanes e internacionales, pero hay debates muy fuertes entre fracciones que vamos a decir, están convencidos que ese camino va bien y puede resultar, y un debate grande sobre la proveniencia de los objetos del museo, ¿no? Y entonces eso se dinamiza mucho, todo ese debate. Vamos a decir, en 2014 todavía no interesaba a mucha gente, ¿no? Sí había debates en la comunidad antropológica, eso sí, pero ya creo que fue en 2015 o 2016, de repente el director de todos estos museos dice, ¿dónde está ese material fílmico? Vamos a decir, sí hacemos proyectos colaborativos y el público no sabe nada sobre eso. Y entonces me llegó una señora de la televisión que vamos a decir, que cubre un poco todos esos eventos y me compró parte de este material que decidimos, ok, eso va a ir en
el seguimiento del proyecto, ¿no? Pero bueno, le vendí unos 5 minutos de eso. Y entonces cuando vi su película, que lo veo algo crítico, pero vamos a decir, si no, ella fue muy amable y todo eso me dio como el impulso de hacer una película propia del material que yo tenía, porque pensé, ahí sí hay una historia a contar, es una historia ambivalente, es también pensado a manera de mascarar un poco también mi propio, ¿cómo se dice?, participación, ¿no? en todo este proceso, no es un equívoco, ¿no? Sino también es todo un proceso de aprendizaje. Y vamos a decir, ese cambio, ¿no? Por ejemplo, como aquí muchos no conocen a Theodor Koch-Grünberg, nosotros sí, cuando estudiamos, yo estudié hace mucho tiempo, pero vamos a decir en los años 70 y 80, era usual leer algo de Koch-Grünberg, ¿no? Vamos a decir, es uno de los grandes de la Amazonía, y siempre era una clase de héroe, ¿no? Vamos a decir, era nuestro Malinowski o como uno quiere, pero vamos a decir, con el tiempo llegan esas miradas más críticas o más balanceadas, ¿no? Y eso se intensificó mucho para mí porque gracias a todo este taller lo volví a leer, ¿no? Y entonces hasta quise hacer un pequeño artículo sobre eso, lo tengo, pero no sé en este momento si lo publico o no, pero vamos a decir, todo su viaje sí estaba marcado por la compra-venta. Vamos a decir, es grato que él cuenta mucho sobre eso, ¿no? Y lo hace bastante transparente, pero no es realmente claro si lo condena o no, ¿no? Vamos a decir, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Pero vamos a decir, todo eso es gracias al taller y al diálogo con estos 4, ¿no? Que se aprende eso. Y entonces, bueno, creo que doy un brinco porque hay muchos temas muy, muy interesantes en esto. Vamos a decir, es un debate hoy en día en Alemania muy fuerte. A mi ver, se han conjuntado con otros sobre el racismo sistémico y el Black Lives Matter. Entonces, el colonialismo alemán, que fue una fase tardía, pero fue a partir de fines del siglo XIX, bajo el último Kaiser, Wilhelm II, ahora se está debatiendo muy fuertemente, aunque son muchas cosas que ya se saben, como que eso viene en olas. Como ya tengo mayor edad, entonces viví la ola de los 70, ¿no? Ahora esto resurge otra vez, pero bajo otras coordenadas. Y es súper fuerte en ese momento y culmina, ¿no? Vamos a decir, también por eso se me hace esta película importante en este momento. Culmina que se está abriendo el Humboldt Forum. El Humboldt Forum es un museo en el centro de Berlín que se insertó en un edificio que reconstruye el antiguo palacio de Wilhelm II, bueno, de todos también los royales de su línea de antes, ¿no? Pero él fue el último que vivió ahí. Y vamos a decir, la primera idea era reconstruir este edificio enorme y muy imposante, y después decidieron cómo llenarlo, ¿no? Eso vino como más tarde, eso ya fue años atrás, y pensaron en todas las colecciones antropológicas, ¿no? Pero ahora se conjunta este símbolo, ¿no? Del colonialismo con estas colecciones antropológicas, y la pregunta ahora hay mucha presión en eso. ¿Cuál es su proveniencia? ¿Cómo fueron todos esos procesos? Es mucho más fuerte, claro, con lo que se coleccionó y se robó en África y en Nueva Guinea, donde hubieron colonias alemanas. El debate no es tanto hacia lo que se coleccionó en América Latina, pero si uno lo ve muy de cerca, Oscar ya mencionó el tiempo del caucho y las circunstancias, etcétera. También, vamos a decir, como que llegas a tener una nueva mirada más crítica a todos esos procesos. ¿Qué pasó después de eso? Vamos a decir, de cierta manera, este proceso siguió de otra manera. Una colega de nosotros que trabaja en el museo
digo colega porque también es antropóloga, Andrea Scholz, con el proyecto Compartir Saberes, combinó trabajar con Diana, Orlando, Gaudencia y María. Y hay que decir que Diana Guzmán es encargada de un museo en MeToo. Eso no se tematiza mucho en la película, bueno, también porque yo lo supe bastante tarde, y ella no lo mencionó al principio mucho, sí lo menciona cuando se presenta. Y es un pequeño museo misionero que los javerianos crearon como en los 50. Ella trabaja en la escuela. Y lo importante de ese pequeño museo es que lo que está coleccionado ahí también se usa para las danzas, ¿no? Vamos a decir, no están solo ahí guardados, sino son... Y Diana y los otros estuvieron muy interesados de cómo se conservaron esas cosas en Berlín. Vamos a decir, ellos piensan, reflexionan mucho sobre eso, tienen título de Vigías de la Cultura por Colombia. Diana también es la hija de Antonio Guzmán, que fue el mayor interlocutor de otro antropólogo muy conocido en Colombia, de Gerardo Reiche-Dolmatov. Entonces ya vemos que nuestras historias están entrelazadas desde buen tiempo, ¿no? Entonces eso tal vez nada más brevemente para mencionar que este proceso sigue y que toma como formas cambiantes, y Diana Guzmán está, y también Orlando, vamos a decir, son interlocutores o colaboran con el proyecto del museo en Berlín, claro, con su propia posición, ¿no? No es la misma que de acá. Muchísimas gracias, Ingrid. Me parece fascinante esas vueltas de tuerca de la historia y estos nuevos encuentros a partir de la construcción de este Humboldt Forum, ¿no? Tenemos algunos comentarios y también preguntas, y creo que podríamos, digamos, extendernos 15 minutos, ¿no? Para hacer esta... Hay un comentario que dice: todos los pueblos originarios les dan una carga, una esencia a los objetos, ya que en su mayoría los objetos son producidos mediante una labor artesanal de la persona y por lo tanto ese objeto lleva parte de ellos, ¿no? Y hay unas preguntas donde dicen: en el documental, una de las invitadas a visitar la colección en Berlín pregunta cuál es la redistribución desde el museo en relación al conocimiento generado por los objetos hacia las poblaciones indígenas. Entre risas, comenta que no es necesario que se responda en este momento. ¿Qué respuesta finalmente recibe o qué respuesta ofrece el documental, ¿no? Y en relación a lo segundo, si los invitados han visto el documental, ¿no? Y qué apreciaciones, opiniones tuvieron al respecto. También, digamos, yo creo que voy a aprovechar más bien y leo y más bien se comenta en conjunto, ¿no? Te preguntan también qué cosa nunca vas a olvidar del encuentro que se muestra en el documental. O sea, ese encuentro, digamos, marca, pero también, digamos, qué es lo que tú, ¿no? Como cineasta, como antropóloga, también te quedas con, ¿no? Algo que me llamó la atención fue que antes de ver los objetos se pintaron el rostro y cada día cambiaba la distribución de los mismos. Y luego, por último, es qué se piensa hacer con los objetos de las culturas del mundo. Está bien que se haga un acercamiento con pueblos y nacionalidades, pero justo porque hay una fase distinta y una nueva mirada, digamos, qué discusión que se está dando, y consideran que se debe tener un museo de todas las culturas en Alemania. Yo creo que ahí, digamos, se nos abren unas preguntas para, no sé, responder. Y bueno, hay dos más, pero creo que podemos más bien aprovechar ahorita y si hay tiempo, seguimos, o por último te las mando y si no, tú después ya las puedes pensar también. Porque ayudan, siempre las preguntas ayudan para pensar, como siempre digo.
Sí, no sé, me gustaría empezar por eso, que es lo que no voy a olvidar nunca. Se ha vuelto prácticamente parte de mi vida. No lo pensé así al principio, ¿no? Al principio lo pensé como un proyecto más entre varios proyectos, pero sí ha marcado mi vida. Y vamos a decir, para hacerlo más tangible, al principio quería llamar la película La Caja de Plumas, porque, vamos a decir, había como una agenda que primero no era tan explícita. Se ve que, ¿no?, los 4 visitantes o expertos tienen su propia agenda, ¿no? Nos dicen cómo ordenar la colección, etc. Y otra agenda era que buscaban la caja de plumas. Finalmente no seguí ese hilo conductor mucho en la película porque se me dificultaba mucho tejerlo, pero la caja de plumas es como una canasta alargada con tapadera en cual realmente se guardan todos los elementos esenciales para las danzas. Y ellos, y sobre todo María, tenía la esperanza de encontrar esa caja completa. Y eso es como la caja del conocimiento, es la caja del todo, pero también como la caja de Pandora, me decía Diana, ¿no? Vamos a decir, ahí me transmitían el concepto de este conocimiento completo y siempre quedamos con la impresión, algunos de nosotros por lo menos, que habíamos desmembrado todo eso, ¿no? Vamos a decir, nosotros como descendientes de aquellos que lo coleccionaron y que lo separaron en el museo, porque ahí, por razones de conservación, se ponen los plumajes con los plumajes y los cestos con los cestos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nunca voy a olvidar. La pintura se explica un poco, ¿no? Pero vamos a decir, cómo son elementos de poder y no son solo objetos, entonces realmente hay que tener muchos cuidados, ¿no? Entonces, al principio, o cuando veíamos, no, yo primero grabo esto y no entiendo qué pasa, pero poco a poco nos iban explicando y nosotros también preguntando. Y entonces decían, bueno, ustedes no tienen ningún problema con todo esto, pero nosotros sí. Y entonces después nos contaron sobre todo qué mal durmieron, qué pesadillas, que solo ayudaron unos rezos de María. Ellas, como su nombre quiere decir dueña de esos elementos, Horipoko. Entonces, vamos a decir, ella es una clase de curandera importantísimo en el manejo de todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, todo eso es también un proceso y hasta lo completé más, ¿no? Estando en MeToo casi un mes, porque en aquel entonces también como que las cosas eran difíciles para mí digerirlas todas de una vez. ¿Qué va a pasar con todos estos artefactos, objetos en el museo, pero principalmente en el depósito, ¿no? Vamos a decir, ni siquiera van a ir al Humboldt Forum, no hubiera las facilidades y el lugar, todo eso, sino van a quedar donde están, esos al sur de Berlín, en Dahlem, y en total hay 1 millón de objetos y 500.000 son de las Américas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Ahora la idea es, vamos a decir, hay muchos colegas que están en ese proceso de decir, esto no es como un punto final, sino esto nos debe permitir un diálogo más de un intercambio donde estos saberes de los descendientes de donde se coleccionaron tienen un mucho mayor peso y también, claro, lo que ellos piensan hacer con estos objetos. Pero queremos crear un colegio de graduados que permita una investigación y un diálogo en torno de diferentes colecciones. Hay artefactos que se están devolviendo en este momento de África, ¿no? De Benin, porque han sido robados ¿no? por los ingleses y entonces los alemanes lo compraron. Bueno, tienes ahí toda su historia, pero ya desde años, ¿no? Hay como un consejo y hay un museo que se ha construido o está en construcción para eso en Lagos. Entonces, donde las historias de todas estas colecciones y objetos son diferentes. En este caso,
vamos a decir, la colección que vimos, ¿no? Con los 4, son realmente en total de 27 etnias del Vaupés, porque es un distrito multiétnico y multilingüal, ¿no? Y todas estas gentes están organizados por clanes que tienen sus reglas, quién se puede casar con quién, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir, la pertenencia de cualquier objeto es sumamente complicado y es peligroso para alguien que no sea de ese mismo clan. Y entonces hay casos como ese, donde nadie lo está reclamando, realmente nadie quiere tener que ver con los objetos como alguien que los guarda, porque eso sería peligroso, y donde parece que hay soluciones más aptas. Bueno, eso de que los objetos pueden ser embajadores y sigamos en diálogo, también pensarlos de cierta manera que ya son objetos híbridos en el sentido que tienen toda una historia entrelazada, aunque no de igualdad. Y bueno, ¿no? Entonces es un poco a eso. Si han visto la película, sí, sobre todo los 4 que participaron. Una versión anterior ya la había compartido con Diana porque ella estaba en un congreso y entonces, pero bueno, era muy, todavía eso era muy emotivo, ¿no? Vamos a decir, para ella dice, eso es algo histórico. Y lo interesante que cuando yo estaba grabando, desde un principio, como que Diana y los que nos visitaban tenían ese más sentido del histórico y como que ayudaban mucho a la cámara. Mientras que mis colegas alemanes, cero, no vamos a decir como que tenían otra actitud y bueno, yo también la tenía al principio, ¿no? Pensé que eso era algo. Y entonces, sí, lo vimos en Me Too y sobre todo los parientes y las familias les interesó muchísimo porque tanto como yo nunca voy a olvidar ese taller, ellos tampoco lo van a olvidar, ¿no? Y entonces para los familiares a veces era difícil saber por qué el impacto era tan grande. Y entonces me dijeron, gracias a la película lo entendían mejor que había pasado, ¿no? Y no sé, yo creo que se me fue algo de redistribución. Una de las preguntas eso era más bien, ¿no? de los objetos y del conocimiento. Como digo, hay soluciones muy diferentes y hay que trabajar en eso y es un proceso bastante largo, ¿no? Es por lo menos mediano plazo. Por eso el colegio de graduados sería como una parte donde con gente que vienen y de cuales nosotros aprendemos y ellos también aprenden de la historia que tuvieron entre tanto, ¿no? Estas colecciones. Quisiéramos desarrollar soluciones, también esas nuevas formas de museos de cual habla Oscar, ¿no? Todo eso es un tema que requiere mucho trabajo. Muchísimas gracias, Ingrid. Quedaban 2 más, si quieres, bueno, las leo. Una es sobre el Humboldt Forum, ¿no? O alguna otra institución, si se han hecho o se tienen otras iniciativas similares de diálogo o intercambio con representantes de otros grupos indígenas en relación a las colecciones. Y por último es, ¿qué se les puede devolver a las poblaciones indígenas a cambio de estos objetos y de los productos de investigación? Sí, eso había apuntado y no me recordaba bien la pregunta, pero nosotros al final de ese taller conversamos sobre eso, no lo incluí en la película, y entonces Diana, Orlando y los otros 2 decían que lo que sería muy importante es sobre todo la próxima generación, ¿no? Ellos tienen una fuerte impresión que muchas cosas se están perdiendo, que hay que darle aliento a esa, también para combinarlo eso con otra pregunta que había antes, o creo un comentario, que si no hubieran sido conservados en el museo, si existirían de cierta manera, vamos a decir, todo el boom del caucho, pero también la evangelización de diferentes denominaciones misioneras
vieron todo eso como pecaminoso, ¿no? O no lo respetaron, entonces realmente mucho fue destruido, ¿no? Entonces hay como una gran gratitud por una parte que estas cosas estén conservadas, pero claro, también hay una gran tristeza, ¿no? Que sí, no haya este diálogo hasta el momento y no estén allá. Entonces, a mi ver, no puede ser la última solución que siempre se sigan guardando en el museo, ni por parte de ellos también lo que expresaron. Pero lo que mencionó Oscar, vamos a decir, Andrea Scholz trabaja mucho, entre otros, bueno, también ella hizo proyectos in situ, ¿no? De hacer materiales, ¿no? De hacer los cestos de nuevo, porque muchos de la generación reciente no saben cómo hacerlos, entonces realmente necesitan esos incentivos. Lo han combinado también de crear pequeñas películas con móviles, etcétera, ¿no? Para contar historias a través de eso, que tiene que ver con estas colecciones o con estos elementos. Entonces, vamos a decir, es mucho dar ese input, ¿no? Y crear esos proyectos. Y nosotros en aquel entonces lo que más querían era como un libro para la escuela que trate todas esas historias, vamos a decir, todo lo que habíamos grabado y contado en 2 semanas. Y entonces sí tenemos un manuscrito para ese libro, pero no es tan fácil pensarlo para ese público escolar y eso es lo que también nos ha demorado con ese libro, pero Michael Kraus y yo estamos trabajando en eso y eso es lo que habíamos acordado entonces. Uno puede decir, pasaron años y todavía están en eso, pero vamos a decir, por buena suerte nadie nos los ha reprochado, sino más bien eso de quedar en conversación y que surjan nuevas cosas. Eso ha sido muy importante. Ojalá que ahora sí abarque todo. No, muchísimas gracias, Ingrid. Además, mirar el documental y escuchar los comentarios de Oscar, de Guillermo, los tuyos, a través, digamos, de todo lo que nos estás contando, lo que hay detrás, ¿no? En estos años que vienes comunicándote y conversando con estos pobladores del Baupés, también es una forma de pensar alrededor de la antropología y de la antropología visual, ¿no? Te agradecemos muchísimo a ti por estar con nosotras y nosotros esta tarde. Agradecemos también a Oscar, a Guillermo, a la Maestría en Antropología Visual que organiza este ciclo de conversatorios alrededor de 2 documentales, El lenguaje de lo sensible. Continuamos el próximo jueves 17 con el diálogo con la antropóloga visual Gabriela Zamorano. Su documental se titula Archivo Cordero, y vamos a contar con los comentarios de la profesora Gisela Canepa y del profesor Alonso Quinteros. Entonces, muchísimas gracias con todas y todos por acompañarnos. Creo que ha sido sumamente enriquecedor, y ese es mi adorado perro. Enriquecedor conversar alrededor de todo lo que hay detrás de un documental. No escuchen a Mojito. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Maque. Gracias, Ingrid. Sí. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, cuídense. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Felicidades. Felicidades por el documental.